Apasionados del deporte, deportistas amateurs, deportistas de alto rendimiento, personas interesadas en el fitness, en la prevención y recuperación de lesiones y por supuesto en la nutrición. Todas y todos ustedes tienen un espacio aquí, en Medicina del Deporte Podcast. Hablaremos de estos temas y muchos más. Todo para que tú conozcas tu cuerpo y logres tener el mejor rendimiento deportivo, o para que simplemente consigas mejorar tu estado físico y de salud. Hola, bienvenidos al podcast de Medicina del Deporte. El día de hoy me encuentro muy contento de iniciar este proyecto. Espero que me acompañen a lo largo de todos estos episodios y juntos mejoremos tu rendimiento y tu salud. El tema de este primer podcast va a tratar sobre los bioelementos. Estos elementos son los más básicos y necesarios para poder existir. Ahora, vamos a entrar en materia. ¿Qué es un bioelemento? Se le denomina bioelemento a los 25 elementos esenciales para que pueda existir la vida. Son considerados esenciales porque tienen una capacidad para formar moléculas complejas, y a su vez estas moléculas complejas pueden adquirir varias formas y varias funciones. Los bioelementos se clasifican en 3: bioelementos primarios, bioelementos secundarios y elementos traza u oligoelementos. Los bioelementos primarios son considerados así porque son los más abundantes dentro de nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son estos bioelementos primarios? Bueno, en primer lugar tenemos el hidrógeno, que ocupa cerca del 59% de todo nuestro cuerpo. En segundo lugar tenemos el oxígeno, que ocupa una superficie del 24%. En tercer lugar tenemos el carbono, con un 11%. Y en cuarto lugar tenemos el nitrógeno, con un 4%. Dentro de estos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno son la base de la estructura de todo nuestro cuerpo, ya que forman las moléculas estructurales primarias más importantes para nuestro crecimiento, desarrollo y mantenimiento. Por ejemplo, agua, proteínas, lípidos, carbohidratos. Estos bioelementos tienden a formar enlaces químicos entre sí. Estas uniones en general son muy fuertes y muy estables, debido a que la composición de los bioelementos primarios es de átomos de tamaño y masa muy pequeños. ¿Y cuáles son los bioelementos secundarios? Dentro de los bioelementos secundarios tenemos el fósforo, azufre, calcio, potasio, sodio, magnesio y cloro. Los bioelementos secundarios tienen la capacidad de ganar o perder electrones, y esto les concede una carga eléctrica. Esta propiedad de estar cargados eléctricamente les permite cumplir con funciones electroquímicas útiles y necesarias para mantener la vida. ¿Cuáles son algunas de estas? Bueno, la transmisión de impulsos eléctricos de los nervios, el movimiento muscular o el equilibrio de la homeostasis de las células con su medio externo. Y por último tenemos los elementos traza u oligoelementos. Aquí tenemos por ejemplo el litio, el hierro, el zinc, el cobre, el yodo y el flúor. Tenemos muchos más, pero estos son los más relevantes en la función biológica. Los elementos trazas están presentes en los organismos, pero se requieren en concentraciones muy bajas, aproximadamente solo un 0.5%. Su función es principalmente coadyuvar al buen funcionamiento del organismo, principalmente en sus funciones metabólicas, por medio de las enzimas. Se utilizan como cofactores. También son importantes en varios procesos dentro de la célula. Los abordaremos un poco más adelante. Ahora me gustaría hablar de cómo funcionan estos bioelementos en el cuerpo humano, es decir, cuál es su función, de qué nos ayuda, para qué nos sirve conocerlos como deportistas o como personas interesadas en cuidar nuestra salud. Me gustaría comenzar por el carbono. El carbono es el componente esencial de las biomoléculas, es decir, de proteínas, carbohidratos, lípidos, etc.
Sin el carbono y su capacidad increíble para formar enlaces de distintos tipos, sería imposible tener vida. Además, en algunas células y en la sangre se puede encontrar en forma de ion, formando bicarbonato. El bicarbonato participa en diversas reacciones bioquímicas, como la biosíntesis de glucosa, que es nuestra principal fuente de energía, también de ácidos grasos, que es nuestra segunda fuente de energía, y también es importante para mantener nuestro pH, es decir, el equilibrio ácido-base en la sangre. Recordemos que el pH siempre tiene que estar en un rango de entre 7.35 a 7.45. Cuando está fuera de estos valores, puede traernos problemas. Nitrógeno es el componente esencial de aminoácidos, y los aminoácidos son los ladrillos que construyen proteínas. Las proteínas son esenciales para construir una buena masa muscular de calidad. También son un componente esencial en los ácidos nucleicos. Tenemos las bases nitrogenadas dentro de ellos: timina, guanina, citosina, adenina, uracilo. Estos son las bases para construir los aminoácidos, que, vuelvo a repetir, forman las proteínas. Es importante consumir buena cantidad de nitrógeno para tener una buena masa corporal. También se puede encontrar en la composición de compuestos inorgánicos de mucha importancia biológica, como el óxido nítrico o en iones de amonio. El nitrógeno, en determinadas ocasiones, puede provocar enfermedades, por ejemplo en la enfermedad de Cahill. Esta enfermedad es muy característica dentro de los buceadores y se da por una descompresión muy rápida, ya que los buceadores se encuentran a una profundidad muy alta dentro del mar. Esto les genera una presión. Al salir muy rápido de esta presión, su cuerpo no se alcanza a adaptar y el nitrógeno, en su forma dimolecular, N2, es un gas y empieza a salir en forma de burbujas dentro del cuerpo. Oxígeno. El oxígeno se encuentra en la composición de las biomoléculas, proteínas, carbohidratos, lípidos y muchas más. Es un elemento esencial, ya que sin él no vivimos. Es el que respiramos diariamente y se necesita para un proceso de respiración. Actúa como un oxidante dentro de la respiración celular. Hidrógeno. El hidrógeno dentro del cuerpo no se encuentra en estado libre, es decir, no se encuentra un átomo, una molécula de hidrógeno solito, ni en su forma diatómica H2. Como se encuentra en el cuerpo, es unido a las diferentes biomoléculas, otra vez carbohidratos, proteínas, lípidos, o también se encuentra en su estado ionizado, es decir, cuando perdió un electrón, en su estado H+. Este hidrógeno ionizado contribuye al ambiente ácido del cuerpo, al pH, al potencial de hidrógeno. Un exceso de acidez en el cuerpo produce una condición patológica llamada acidosis. El hidrógeno es la principal fuente de energía, prácticamente para todos los organismos vivos. El hidrógeno se extrae de compuestos como la glucosa, los ácidos grasos y el agua, y de esta manera se libera la energía requerida por el organismo. Por eso es tan importante consumir productos ricos en carbohidratos, aunque no en exceso. Fósforo. El fósforo es un componente importante de ácidos nucleicos, de proteínas, de fosfoproteínas, de lípidos en su forma de fosfolípidos, y también está presente en los minerales que conforman el hueso. El fósforo se encuentra principalmente en los huesos y en los dientes, y se encuentra en la forma de hidroxiapatita. El fósforo es un componente energético de las biomoléculas, por ejemplo el ATP, adenosintrifosfato, que es nuestra principal moneda energética para realizar todos los procesos. Cuando queremos hacer un ejercicio, el ATP es esa moneda, esa fuente de energía que lo permite. El fósforo es un nutriente esencial y su necesidad alimentaria diaria es de consumir aproximadamente 1.3 gramos.
Azufre. Es componente de algunos aminoácidos, como la cisteína y el metión. También es un componente de importancia de varias biomoléculas, como la taurina, la coenzima A y la S-adenosilmetionina. También es un componente esencial de vitaminas, como la tiamina y la biotina. El azufre dentro del cuerpo se puede encontrar en forma inorgánica como sulfato. El azufre es un nutriente y sus necesidades alimentarias diarias representan aproximadamente 1 gramo. Cloro. El cloro se encuentra en el cuerpo humano principalmente en su estado iónico, como cloruro, es decir, un átomo de cloro que ganó un electrón, Cl-. La concentración de iones de cloruro en el plasma sanguíneo es de 96 a 105 milimoles sobre litro. Los iones de cloruro son importantes porque forman el ácido clorhídrico, HCl, que es un componente del jugo gástrico que nos ayuda a la digestión. Los iones de cloruro también pueden ser activadores de enzimas y pueden estar involucrados en los procesos de transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. El cloro es también un importante compuesto para la síntesis de bactericidas por medio de las células inmunes, por ejemplo, cuando se produce ácido hipocloroso, y por lo tanto tienen un papel fundamental en la inmunidad. Sodio es el principal catión extracelular. Se encuentra en forma ionizada dentro del cuerpo, es decir, un átomo de sodio perdió un electrón y se encuentra en su forma de Na+. 44% del sodio está en el espacio extracelular y solo 9% en el espacio intracelular. El resto se almacena en el tejido óseo. La concentración de iones de sodio en el plasma es de 132 a 144 milimoles sobre litro. El requerimiento diario de sodio para una persona promedio es de 1 gramo, y hay evidencia de que consumimos de 4 a 7 gramos, es decir, llegamos a consumir de 400 a 700% más de lo que realmente necesitamos. La principal fuente en cómo consumimos el sodio es en la sal de mesa. El sodio es importante para mantener la presión osmótica, pero una alta concentración de sodio en la sangre, llamada hipernatremia, puede causar hipertensión y edema, es decir, hinchazón. Potasio es el principal catión intracelular, está presente en un 98%. Es importante para la contracción muscular, el funcionamiento normal del corazón, la transmisión de impulsos nerviosos y la activación de las enzimas. La ingesta diaria recomendada es de 3.2 gramos. Su concentración en el plasma sanguíneo es de 3.5 a 5.5 milimoles sobre litro. Y en el espacio intracelular es de 115 a 125 milimoles sobre litro. Se llega a observar baja concentración de potasio en sangre y se denomina hipopotasemia. También se presenta hipopotasemia en la disfunción suprarrenal o hiperaldosteronismo y se acompaña de alteraciones de la función cardíaca. Magnesio. Se concentra en cantidades considerables en tejidos como la dentina, el esmalte dental y los huesos. También está contenido en grandes cantidades en los músculos y en el hígado. El magnesio extracelular constituye aproximadamente el 1%. En las células se encuentra en forma de cationes, es decir, un átomo de magnesio que, en este caso, perdió 2 electrones. Se encuentra como Mg2+. La concentración de iones de magnesio en el plasma es de 0.6 a 1.07 milimoles sobre litro. El magnesio es importante en los procesos energéticos, en la biosíntesis de la proteína y la estabilidad del ribosoma. El requerimiento diario de comida es de 0.7 gramos. Calcio. El contenido corporal de calcio se encuentra principalmente en los huesos y en los dientes. Llega a ser hasta de 1 kilogramo y se encuentra principalmente en forma de hidroxiapatita. En la sangre y la linfa se presenta en forma libre, como un catión, es decir, un átomo de calcio que perdió 2 electrones. Se encuentra como Ca2+. También se llega a encontrar unido a proteínas. La concentración de iones de calcio dentro de las células es mucho menor que en el plasma sanguíneo. Los iones de calcio son muy importantes en la coagulación de la sangre, en la contracción muscular, los nervios y la transmisión de estos impulsos de los nervios. El requerimiento diario es de 0.5 gramos, pero ojo, se debe consumir al menos 1 gramo.
porque se absorbe solo el 50% de lo que ingerimos. El resto se excreta de otras formas. Yodo. El yodo se encuentra solo en un 1% como ion. El resto se encuentra en el cuerpo como hormonas tiroideas, sea triyodotironina y la tiroxina. También se encuentra en grandes cantidades en otros órganos, como en glándulas salivales, en el cerebro, en el líquido cefalorraquídeo, en la mucosa gástrica, en la glándula mamaria, en el ovario y hasta en el ojo. En el cerebro se puede encontrar en el plexo coroideo, un área donde se produce líquido cefalorraquídeo, pero también en la sustancia negra, y esta área está asociada con la enfermedad de Parkinson. El yodo es esencial para el crecimiento y desarrollo normal. La deficiencia de yodo durante el desarrollo intrauterino y durante el crecimiento puede conducir a enfermedades como el cretinismo. Flúor. El flúor se encuentra en el cuerpo humano principalmente como componente de la fluorapatita. Es una sustancia mineral que recubre el esmalte dental. La insuficiencia de flúor contribuye al desarrollo de las caries y un exceso a una fluorosis, que puede ser dental o generalizada. La fluorosis es un desgaste de la capa del diente o del hueso. Bromo. El papel del bromo aún no está completamente dilucidado. Algunos estudios sugieren que puede reemplazar al cloro en algunos procesos inmunes, como activador de la coenzima amilasa en la saliva, por ejemplo. También se detectaron grandes cantidades de bromo en algunas glándulas endocrinas, por ejemplo, en la hipófisis, también conocida como pituitaria. Cromo. El cromo es importante para el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Está involucrado en el funcionamiento normal de la insulina y también ayuda a mantener la activación o actividad de las enzimas, particularmente las enzimas quinasas. Es requerido para la transducción de las señales de insulina. Y según algunos estudios, el cromo mejora la producción de ácidos grasos y está involucrado en el metabolismo de las lipoproteínas plasmáticas, tanto High Density Lipoproteins o HDL y Low Density Lipoproteins o DLL. El cromo también disminuye el nivel de triglicéridos. Molibdeno es una parte de la enzima xantina oxidasa que es importante en el metabolismo de los ácidos nucleicos. Manganeso se encuentra principalmente en el hueso, hasta en un 43%. El resto está distribuido en tejidos blandos como el riñón, páncreas, músculo y piel. Forma complejos con varias proteínas, ácidos nucleicos y es necesario para la actividad de las enzimas involucradas en el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y el colesterol. Se encuentra como un catión y es importante en la formación de huesos y como activador de las enzimas sillosiltransferasa y glicosiltransferasa. Otros roles del manganeso son que está involucrado en la síntesis de esteroides y en la síntesis de hormonas sexuales. Ayuda a mantener los niveles de glucosa y colesterol en la sangre y es un antioxidante eficiente. Participa también en los procesos inmunitarios y facilita la absorción de la vitamina como la B1, la vitamina C y la biotina. Hierro. El hierro es un componente de la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos. Es importante en la oxidación biológica, es decir, en la respiración de los tejidos. Forma parte de la hemoglobina. Su deficiencia causa anemia. Cobre. El contenido de cobre en el cuerpo se encuentra principalmente concentrado en los músculos y en el cerebro. El cobre metálico y sus componentes son tóxicos. Los iones de cobre forman complejos con los grupos SH y NH2 de las proteínas, lo que las inactiva. Es necesario para el funcionamiento de la cadena respiratoria y la generación de energía, o la síntesis de ATP. Participa en la síntesis también de colágeno y elastina. Zinc. Se encuentra en el cuerpo, en su mayoría en el músculo, hasta un 65%. También se encuentra en el hígado, hasta un 20%. Otros lugares donde se encuentra es en los glóbulos rojos y en la próstata. Es un componente de la anhidrasa carbónica y el superóxido de dismutasa. Es un bioelemento osteotrópico, es decir, que se adhiere y se pega al hueso. Vanadio. El vanadio se encuentra con mayor frecuencia en los riñones, el vaso, los pulmones, los testículos y en la sangre. Sus componentes son predominantes en la sangre como vanadato y se vincula con la transferrina, como vanadilo.
está concentrado y almacenado en los huesos como vanadato. Con esta información, ya sabes distinguir todos los bioelementos que participan en tu dieta. Ahora serás capaz de identificar en los suplementos alimenticios o en cualquier alimento estos bioelementos y cuáles son los necesarios para una buena alimentación y una buena calidad de vida. Recuerda que siempre debemos cuidar lo que consumimos y ahora con esta información tendrás una mejor idea de cómo hacerlo. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este primer capítulo del podcast. Esperamos que sea de tu agrado y nos ayudarías mucho compartiendo esta información con todos los que creas que les interese. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.